Muchas gracias a Dios por este tiempo de alabanza. Vamos a tener otra oración para poner este tiempo especial en las manos de Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por poder abrir tu palabra con libertad en esta mañana. Te pido que sea el Espíritu Santo de Dios hablándonos a través de ella, mostrándonos tu verdad, tu misterio, Señor, tus insondables conceptos, y que los apliques a nuestra vida, a nuestra alma, mente y corazón, y que haga tu palabra esa obra buena, agradable, perfecta en nuestra vida, Señor, afirmándonos como cantábamos, estableciéndonos, animándonos, Señor, y que la gloria sea para ti. En nombre de Jesús, amén. Bueno, muy bien. Escuché o imaginé a alguien hablar a veces de todo lo que había pasado previo al mensaje, ¿no? Lo que pasó, lo que no pasó, lo que pudo pasar. Y en realidad todo lo que pasó o no pasó o pudo pasar queda un poco de lado, porque lo importante es este momento en el cual uno escucha del Señor. Y también algo animador, si se quiere, para los que pasamos aquí adelante a compartir, es que Dios puede usar incluso a una burra para hablar. Entonces, si Dios pudo usar una burra para hablar, también me puede usar a mí. Y justamente vamos a hablar en esta mañana de un villano. Ustedes saben que hay héroes y hay villanos. Así lo llamamos nosotros, ¿no? Son personajes, son vidas, son historias que en algunos lugares son ejemplos y en otros son contraejemplos de lo que no hay que hacer. Y hoy vamos a ver de esos. Y una persona, un villano, un contraejemplo muy citado, es la persona de Balaam, el profeta Balaam. Por ejemplo, en Judas, versículo 11 dice: «Ay de ellos porque han seguido el camino de Caín, se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré». Ahí tenemos una cita en cuanto a Balaam. Segunda de Pedro 2, 15 y 16 también dice: «Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad. Pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta». Fíjense las cosas fuertes que dice de esta persona de Balaam. Así que bueno, vamos entonces a abrir allí la Biblia en el libro de Números, Antiguo Testamento, capítulo 22. Tenemos del 22 al 24 la historia del profeta Balaam. No vamos a ver todos los pasajes, ¿verdad?, por un tema de tiempo, pero sí a tomar algunos versículos de cada parte de la historia para que nos quede para nosotros en esta mañana. En cuanto al contexto, en este libro de Números se nos presenta que Israel venía de haber conquistado los reinos de Hesbón y de Basán, es decir, venían de dos grandes victorias. Y el otro reino vecino de los moabitas, los de Moab, habían visto lo que había pasado con ellos. O sea, ellos le tenían miedo a estos que fueron derrotados por Israel. Imagínense, o sea, yo le tengo miedo a unos, si vienen otros y lo conquistan, lo destruyen, entonces estos son poderosos. Y eso es lo que sentían los moabitas. Y bueno, y entonces en ese contexto ahí se nos presenta Números 22, versículo 1 dice: «Partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó, y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián: ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos,
como lame el buey la grama del campo, y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Entonces vemos acá que este rey y este pueblo de Moab tuvo angustia y temor a causa de Israel, a causa del poderío de Israel. Después, más adelante, de este pueblo de Moab vendría Ruth, Ruth la moabita, que integra la línea genealógica del Señor Jesucristo. Pero estos moabitas no adoraban a Dios, eran politeístas. Ellos no adoraban al Dios verdadero, eran idólatras. Y lo que pensó este rey es, bueno, no vamos a recurrir a ninguno de nuestros dioses, porque parece que nuestros dioses no van a hacer nada contra Israel ni contra el Dios verdadero. Pero se le ocurrió una idea, ¿no? Vamos a recurrir a alguien. Había un profeta, había una persona especial que tenía una relación con Dios y que era Balaam. Vemos en el versículo 7 cómo este rey mandó a los nobles, es decir, personas importantes de su reino, con dinero para el profeta Balaam. Fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac. Él les dijo: reposad aquí esta noche y os daré respuesta según Jehová me hablare. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. Y vino Dios a Balaam y le dijo: ¿qué varones son estos que están contigo? Balaam respondió a Dios: Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme: he aquí este pueblo que ha salido de Egipto cubre la faz de la tierra, ven pues ahora y maldícemelo. Quizás podré pelear contra él y echarlo. Entonces dijo Dios a Balaam: no vayas con ellos ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac: volveos a vuestra tierra, porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. ¿Sí? Bueno, algunas cosas para anotar de este pasaje. Dice que venían con las dádivas de adivinación en su mano. ¿Qué significa esto? Bueno, que este hombre Balaam era alguien que tenía una relación con Dios, lo dice acá. Es más, Dios se le aparece a él. Es decir, que era un verdadero profeta de Dios, de Jehová, del Dios verdadero. Y bueno, había gente que venía a consultar a Dios en aquel entonces y no venían con las manos vacías, venían con algo, con un presente, con una ofrenda. Y eso era, él vivía de esta manera, él vivía, se sustentaba con esto. Pero claro, que vino un rey, es decir, el premio, la recompensa era grande, la que le ofrecía este rey. Y además mandó gente importante, gente noble, gente que venía ya con una presencia, con vestidos adecuados a príncipes. Entonces era gente importante. Y todo esto se ve que empezó como a impactarlo en su corazón a Balaam, que hasta este momento no había hecho nada malo, porque él recibió a esta gente y bueno, vamos a consultar a Dios a ver qué es lo que Dios dice. Y así fue. Pero la primera reacción de Dios, ¿cuál es? ¿Qué le dice Dios? Le hace una pregunta, ¿vieron? ¿Qué varones son estos que están contigo? Qué notable, ¿no? Cómo a veces Dios pregunta. Cuando Dios pregunta es porque no sabe la respuesta. ¿Puede ser eso? Claramente sabe la respuesta. Pero por algo hace la pregunta. Como aquella primera pregunta, ¿se acuerdan cuando Adán había pecado y le preguntó: ¿dónde estás tú? Y Adán había caído de la gracia de Dios, de esa relación de inocencia, y eso ya nunca volvería a estar, ¿no? Hasta la venida del Señor Jesús. Pero acá Dios le pregunta a Balaam: ¿qué varones son estos que están contigo? ¿Por qué están ellos aquí contigo? Eso que él pensaba, bueno, acá yo con estos
haciendo mi trabajo, mi tarea, me voy a quedar con buena plata, voy a poder, no sé, cambiar el auto, cambiar la casa, comprar el mejor... No había auto ni nada en aquel entonces, pero él alguna cosa ya le tenía en su corazón con esto, ¿no? Y ya con esta respuesta de Dios ya podía haber pensado, bueno, esto no pinta bien. Y bueno, le explica y Dios le dice con toda claridad, versículo 12, no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. El pueblo de Dios, Israel, es un pueblo bendito. Y se lo dijo con toda claridad. ¿Había alguna duda? ¿Podía caber alguna duda con la respuesta de Dios acá? No, era totalmente claro, ¿verdad? Y en un principio Balaam le dice, bueno, váyanse de vuelta. Pero vieron la respuesta del final, versículo 13. Porque Dios no me quiere dejar ir con ustedes. Es decir, Dios no quiere, pero ¿quién sí quiere? Claro, él sí quería, ¿no? Entonces, el rey, Balac, no era ningún tonto, claramente. Entonces, los príncipes le dijeron, bueno, acá fue la respuesta de Balaam, bueno, está. Si tiene un precio, vamos a pagárselo. Y muchas veces, lamentablemente, Satanás, el enemigo, está dispuesto a pagar el precio si vos tenés un precio por tu fidelidad, como lo tenía Balaam. Y pensando en nosotros, ¿no? No somos inmunes al entorno que nos rodea. Si queremos impactar al mundo, no podemos andar con medias tintas, tenemos que ser jugados y fervientes para Dios, no dar chances al enemigo. 1 Corintios 15:33 dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Si vos sabés que algo te va a hacer mal, te va a afectar, cortalo. Proverbios 19:27, cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. Si te está haciendo mal, te está afectando, ya está. No vayas con eso, cortalo. Colosenses 4:5 dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. No es la idea de Dios que uno se instaure en un convento allí, en un retiro espiritual perpetuo y no tenga contacto con el mundo. No es eso. Pero sí que podemos estar con el mundo, pero impactando al mundo, bendiciendo al mundo, mostrando al mundo otra cosa. Lo que el mundo necesita ver en nosotros no es una sal que le vino el agua y se desvaneció, sino la sal que hace su tarea para que la carne no se pudra, para que este mundo no se corrompa. Y para eso tenemos que estar jugados. Y vemos entonces acá también en Balaam un corazón dividido. Tenía una relación con Dios, era ciertamente un profeta de Dios, tenía ese privilegio que no todos podían decir eso, no todos podían consultar a Dios y que Dios se apareciera allí y darle una respuesta clara. Eso era, vemos en este momento que Moisés lo tenía, también Aarón, ¿sí? Pero así tan claro que Dios se aparezca es muy contado con los dedos. ¿Cuántas personas podían tener esto? Este privilegio que Balaam tenía. Y no lo valoró él. No valoró el privilegio de su relación con Dios. Quiso algo más, algo diferente. Y dijo eso, Dios no me quiere dejar ir con ustedes. Entonces, hermano, pensando, ¿no? ¿Sentís que lo que tenés no es suficiente? ¿Sentís que la vida o hasta Dios mismo te trata mal, que no te da lo que mereces? ¿Pensás que mereces más? Podés pensar en tu vida, en tu familia, aún en tu matrimonio. Desechá la idea de buscar afuera de lo que es la provisión de Dios.
Porque si tenés un precio, el enemigo lo va a pagar para que caigas. Hebreos 13:4 dice: honrosos sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te dejaré, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Hermano, el Señor es tu ayudador. Tenés que tener contentamiento, debemos de tener contentamiento, debemos desechar ese corazón avaro de Balaam, que busca más, que no se contenta con la provisión y con la persona de Dios. Versículo 15 dice: volvió Balac a enviar otra vez más príncipes y más honorables que los otros, los cuales vinieron a Balaam y le dijeron: así dice Balac, hijo de Zippor, te ruego que no dejes de venir a mí, porque sin duda te honraré mucho y haré todo lo que me digas. Ven pues ahora, maldíceme a este pueblo. Y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac: aunque Balac me diese toda su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios para hacer cosa chica ni grande. Hasta acá impecable Balaam. No pudo traspasar la palabra de Jehová mi Dios para hacer cosa chica. Ojalá no, pero Dios quisiera que todos nosotros tuviéramos este sentir todo el tiempo, ¿verdad? Pero no quedó ahí. Sino que el versículo 19 dice: os ruego por tanto ahora que reposéis aquí esta noche, para que yo sepa qué me vuelve a decir Jehová. ¿Qué me vuelve a decir Jehová? Y estaba tomando el pelo a Dios. Ya había consultado a Dios. Y Dios ya había respondido con toda claridad. No había 100% de seguridad, 0% de incertidumbre en lo que Dios había respondido. ¿Por qué volver a consultar a Dios? Porque no le había satisfizo, no era lo que él quería. No era lo que él quería escuchar. Pero miren la respuesta de Dios. Versículo 20. Y vino Dios a Balaam de noche y le dijo: si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. Y uno dice: wow, ¿qué pasó acá? Si Dios le dijo: no vayas con ellos, y ahora le dice: sí. Imagínense, pónganse en el lugar de Balaam, ¿no? Dice: bueno, ahora sí, ¿no? Insistí un poquito y como que le gané a Dios, y pude hacer que cambiara. ¿Será que Dios cambiaría? Ahora vamos a ver que no. Pero tengamos cuidado nosotros cuando oramos de aceptar que Él es Dios y no es un siervo nuestro. Nosotros no somos el Señor, Él es el Señor, nosotros somos su siervo. Y cuando consultamos a Dios, tenemos que reconocer que Él es quien es y saber aceptar el sí y saber aceptar el no. Eso no significa que uno pueda insistir, ¿verdad? El apóstol Pablo insistió para que le fuera quitado el aguijón en la carne. 3 veces dice que oró, hasta que bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Después no dice que Pablo oró más. Después dice que cambió, dijo: de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ahí Pablo había entendido. Y ya, con la respuesta bien clara, ya está. Entonces, insistamos, sí, hasta que Dios responda, pero una vez que responda, démosle gloria a Él, aceptando su decisión. Porque Mateo 6:24 dice: ninguno puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Tristemente, la vida y la historia de Balaam es esto: intentar servir a Dios y a las riquezas.
las riquezas que le podía dar este rey, pero también haciendo lo que él sabía hacer, que era ser un profeta de Dios. Y no se puede, hermano, no se puede. Lo dice el Señor Jesús. Tengámoslo bien claro nosotros. Y versículo 21 nos habla de la locura de ser rebelde al Señor. Así Balaam se levantó por la mañana y enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab. Y la ira de Dios se encendió porque él iba. Y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues montado sobre su asna y con él 2 criados suyos. Y acá vemos la historia que refiere Pedro, ¿verdad? De que esa muda bestia de carga refrenó la locura del profeta. Pero el ser rebelde al Señor, el no quedarse con lo que Dios dice, el no darle lugar a Dios, que le corresponde como Dios en nuestra vida, en nuestro corazón, da lugar a esto, a la ira. Porque Dios le permitió como decir, bueno, estás porfiado, ¿querés ir? Bueno, anda. Es decir, muchas veces Dios no te pone ese muro por delante, sino que, bueno, estás porfiado, tu corazón no está conmigo, querés ir, tomar carrera y darte contra la pared allá, Dios te lo deja hacer. Porque no es un esclavista Dios, no es un déspota Dios. Dios quiere que tú y yo le amemos por quien es Él, que le consideremos, que tengamos un corazón agradecido por lo que Él ha hecho por nosotros. Pero eso no significa que después de tomar malas decisiones tú no pagues las consecuencias y que no termines pecando y que termines de alguna manera arruinando lo que Dios quería que hicieras. Bueno, ahí sucede el tema que vamos a ir hasta el 28, pero dice, entonces Jehová abrió la boca al asna, la cual dijo a Balaam, ¿qué te he hecho que me has azotado estas 3 veces? Y Balaam respondió al asna, porque te has burlado de mí. Ojalá tuviera espada en mi mano que ahora te mataría. Y el asna dijo a Balaam, ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado de que tú me tienes hasta este día. ¿He acostumbrado a hacerlo así contigo? Y él respondió, no. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano, y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Qué pasaje, ¿no? Primero de abrirle los ojos a Balaam, Dios abrió la boca del asna. O sea, de la burrita, del asna, ¿sí? Que él tenía para su transporte. Y esto es muy Disney, ¿no? Muchísimas películas de Disney se basan en eso, en que los animales hablan. Y los animales hablan, y los leones hablan, y todo, y bueno. Y uno dice, fantasía de los niños, ¿no? Pero sin embargo, esto no es fantasía. Esto fue así. Dios, de todas las cosas las hizo de la nada. De lo que no existía, Dios hizo que fuesen. Dijo Dios, sea la luz, y la luz fue. ¿Cómo? Por el poder y gracia de Dios. ¿Y Dios puede hacer que hable un asna? Sí, claramente que sí. ¿Y Dios podía haber hecho que las piedras alabaran al Señor? También. Dios puede hacer lo que Él quiera porque Él es Dios. Y aquí lo hizo. Hizo que el asna hablara. Pero lo tremendo es Balaam. Porque nosotros tenemos, por ejemplo, una perra, Samantha se llama. Y yo me imagino a Samantha hablando y yo me caigo de espalda. O sea, si me llega a hablar mi perra, pero él le habla como que fuera algo completamente normal. O sea, la locura del profeta, él estaba loco, estaba fuera de sus casillas, Balaam.
Y todavía le dice, porque te burlaste de mí, vos te burlaste de mí. Le discute, ¿no? Y le responde, no sé. Y recién ahí Dios abre los ojos de este profeta y le muestra el ángel que estaba ahí con la espada desenvainada a punto de matarlo. Y bueno, hermano, no menosprecies lo que Dios te ha dado, dice el Señor, para que otro no tome tu corona. Sé agradecido, sé fiel, valoriza lo que Dios te ha dado por gracia y no como algo que tú mereces de parte de Dios, porque lo que Dios te dio es por gracia, no porque tú lo merezcas o yo. Versículo 34 dice, entonces Balaam dijo al ángel de Jehová, he pecado, porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino. Mas ahora, si te parece mal, yo me volveré. Tremendo Balaam, ¿no? Si a vos te parece mal, si te ofendí, perdoname, ¿no? Como ese corazón. ¿Qué duda hay de que le parecía mal? Estaba el ángel ahí para matarlo. Si te parece mal, esa respuesta, ¿no? Y el ángel de Jehová dijo a Balaam, ve con esos hombres, pero la palabra que yo te diga, esa hablarás. Así Balaam fue con los príncipes de Balac. Entonces, hermano, pensando para ti y para mí, aguarda fiel al Señor, que a su tiempo Él te hará. Pero no te apresures, porque hasta el propio rey David cayó en esto. Segundo libro de Samuel, versículo 12, del 7 al 9, lo dice, ¿no? Cuando Natán enfrentó a David, porque David había pecado, le había arrebatado, había adulterado con una mujer, con Betsabé, y para tapar eso había mandado matar al esposo, a Urías. Pero Urías era un soldado tan fiel que no estuvo dispuesto a ir a la casa con su mujer, porque decía, porque mis hermanos están allá en el frente de batalla y yo me voy a quedar acá, no voy a ir, ¿no? Entonces el rey David tuvo esa cruel decisión de mandar una carta para el general que el propio Urías llevara, obviamente que no lo podía leer, estaba sellada, pero esa carta decía, mandalo a matar a Urías, ponelo en el frente de batalla, dejalo solo y que lo maten. Este era el dulce cantor de Israel, el rey David, que cayó en esto. Entonces Natán lo confronta y le dice, aquí, y le dice, te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno, y además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Hermano, aprendamos de esta caída también del rey David. Era el rey David, Y mire que si dijéramos, levantá la mano si te querés parecer al rey David. Creo que todos levantamos la mano, ¿no? El que mató al gigante, que escribió los salmos. Pero en esto no, ¿verdad? Entonces, tengamos ese corazón que sabe esperar, como cantábamos también hoy. Número 23:20, porque sucede que, les cuento un poco la historia, llega entonces Balaam a Balac y por 3 oportunidades Balaam le pide a Balac, bueno, prepárame así un gran sacrificio para Dios, para que yo consulte a Dios, y entonces para que pudiera maldecir al pueblo. 23:20 dice, he aquí he recibido orden de bendecir, él dio bendición y no podré revocarla. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él y júbilo de rey en él. Y esto es tremendo porque en el capítulo anterior mismo Israel había pecado. Y otra vez, y ustedes pueden leer, una y otra vez Israel
se queja y murmura de Dios y de Moisés, y Dios lo tiene que reprender. Y esto no fue una vez sola, una y otra vez el pueblo, y Dios le dice, pueblo duro, duro de servicio, ¿no? Que no agacha la cabeza, pueblo duro. Pero sin embargo acá, esto es tremendo, no vio perversidad en Israel. Tremendo, ¿no? Tremendo que Dios, porque ese Dios que nos disciplina como a hijos, también es el que nos santifica. Y con su sangre nos ha limpiado. Y en ti y en mí está eso, hermano. Dios nos llama santos y nos llama fieles. Y si Dios los llama es que lo somos, posicionalmente. Pero en cuanto a la vida y práctica, nos falta mucho todavía, ¿verdad? Y nos va a faltar hasta que estemos en su presencia. Pero esa mirada de gracia, esa mirada de ver al Señor Jesucristo y ver su sacrificio, y verte a ti y a mí a través de ese sacrificio. Y bueno, esto también me llama a pensar en esa cruz en la cual el Señor Jesús cargó con nuestros pecados para llevarnos a Dios. El justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. Y a través de la muerte y resurrección podemos disfrutar de la salvación, perdón y vida eterna. Solo basta arrepentirnos y creer en el Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador para recibir este perdón de gracia y de vida eterna. Números 24:3 dice, entonces tomó su parábola y dijo Balaam, hijo de Beor, y dijo el varón de ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Dios, el que vio la visión del Omnipotente, caído, pero abiertos los ojos. Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus habitaciones, oh Israel. Y acá es tremendo lo que Balaam dice con respecto a sí mismo, porque dice caído, hablando de sí mismo, pero de ojos abiertos. Pero sin embargo, caído. Él se da cuenta que metió la pata, él se da cuenta que la arruinó. Él se da cuenta que Dios no le agradó lo que él hizo. Se da cuenta que tuvo un corazón doblado y que Dios lo juzgó. Dios sigue tratando con él, pero se da cuenta que le embarró. ¿Y entonces de qué te sirve, Balaam, tener ojos abiertos si estás caído? Para verte más triste, porque si caíste pero estaba ciego, bueno, por lo menos no vio lo que se venía, no vio el pozo, no lo vio. Cayó, ¿qué va a hacer? Pero si estaba de ojos abiertos, no lo vio. Es peor así. Y nosotros valoramos mucho el ser de ojos abiertos, ¿verdad? Creo que nadie aspira a ser alguien, ¿no? Así como, buenas noches. O sea, todos queremos ser despiertos, vivarachos, ahí estar, ¿o no? ¿Están despiertos? Sí, todos queremos eso, ¿verdad? Pero no basta con eso, hermano. No basta. No basta con tener la revelación, con incluso poder participarla a otro. Hay que tener un corazón fiel para no caer. Tengamos ese corazón fiel. Aprendamos del contraejemplo de Balaam. Bueno, Números 24:10, vemos qué terminó pasando con este Balaam, ¿no? Entonces se encendió la ira de Balac contra Balaam, y batiendo sus palmas le dijo, para maldecir a mis enemigos te he llamado, y aquí los has bendecido ya 3 veces. Ahora huye a tu lugar. Yo te dije que te honraría, mas he aquí que Jehová te ha privado de honra. Dios lo privó de honra. Entonces se quedó, como decimos nosotros, sin el pan
y sin la torta. Se quedó sin nada. Se quedó sin la honra de Dios que le correspondía por ser un privilegiado en tener ese tipo de relación con Dios, y se quedó sin esa riqueza del mundo. Se quedó sin el pan y sin la torta, tremendo. Porque, como le dijo Samuel a Saúl, yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Entonces, hermano, tomemos esto. Aunque te cueste pasar por alto una riqueza rápida y fácil de momento, bueno, honra a Dios, que Él te va a honrar a su debido tiempo. Capaz que demora más tiempo, sí, es una realidad. Pero como también dice el dicho, ¿no? El que ríe al último, ríe mejor. Ríe mejor. Y inclusive no termina ahí la historia de Balaam, porque el capítulo 24 termina con Balac se fue por un lado, se fue por un camino, Balaam se fue por el otro, parece que ya está, se separaron, no pasó más nada. Pero Apocalipsis 2.14 dice, el Señor Jesús hablando a las iglesias, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Porque Balaam no se quedó con eso. Sí bendijo, porque Dios le dijo bendición y él no podía pasar de ahí, de la palabra de Dios, pero le dio un consejo artero a este rey. Y este rey tomó ese consejo bien artero y sucedió lo que se llama Baal Peor, que es que las mujeres moabitas fueron y sedujeron a los varones jóvenes de Israel y para adorar a los ídolos de ellos, de los moabitas, y, como dice acá, cometer fornicación. Y ahí está esa situación donde Fines, el sacerdote Fines, termina frenando la ira de Dios, porque sucedió que cuando estaban ahí, la ira de Dios había despertado, porque estaban pecando, y entonces la ira de Dios estaba muriendo gente, y uno de los príncipes de Israel se juntó con una princesa de Moab y fueron a la carpa para tener relaciones, ahí a la vista de todos. Entonces el celo santo de este sacerdote se encendió y agarró una lanza y los atravesó a los dos. Y ese hecho fue reconocido por Dios, y Fines hizo justicia. Y la peste, la ira de Dios, paró por ese hecho, porque tuvo celo de Dios. Y esa situación se dio causada por Balaam. Fíjense, ¿no? Qué artero, ¿no? Qué maligno puede ser uno. Y el triste final de Balaam, Josué 13:22 dice, también mataron a espada los hijos de Israel a Balaam, el adivino, hijo de Beor, entre los demás que mataron. Él terminó muriendo a espada. Cuando Dios se vengó de eso, mandó hacer venganza de los moabitas por lo que habían hecho, el tema de Baal Peor. Uno de los que marchó, como decimos nosotros, fue Balaam. Murió a espada. Entonces, concluyendo, hermano, amigo, que tú y yo seamos sabios, que aguardemos al Señor, que no nos enloquezcamos por los espejitos de colores del materialismo, del consumismo, tantas cosas que el mundo está ahí mostrando, ¿no? Sí, esto es lo que precisás, ¿no? Comprar el celular, acá, esto. No, hermano, esperá en Dios. Porque la ambición pecaminosa
nos puede llevar a perder la paciencia necesaria. Y finalmente es Dios el que nos va a juzgar. No va a ser un rey pagano, no va a ser el compañero de trabajo. Dice, pero mirá eso, cómo andás vestido, el celular que tenés. No va a ser Él el que te va a juzgar. Va a ser Dios, va a ser tu Señor. No va a ser ni siquiera tu familiar. Y lo que Él diga va a quedar firme y va a ser ley. Entonces, como dice Salmo 27:14, hermano, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová, espera al Señor, que podemos esperar en Él, porque Él tiene lo mejor. Amén. Gracias.